Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la Madrid School of Marketing por invitarnos a este evento, es un lujo. Y también muchas gracias a todos, por supuesto, por estar aquí. He estructurado la presentación en estos bloques, ¿vale? Porque pensamos que esto que tiene más sentido. Si queremos entender un nuevo paradigma de innovación, hemos de entender cómo se ha llegado a él y, por tanto, qué hacemos en Kernel. Nacimos en 2007 como una consultoría de estrategia focalizada en la transformación digital para empresa mediana. ¿Qué ocurrió? Que eso era antes de la crisis, luego ya vino lo que nos vino y en 2009 pues, tuvimos que, aplicando lo que hacíamos en nuestros clientes, autoaplicándonoslo, tuvimos que reinventarnos. Por supuesto que la innovación era una palanca fundamental a raíz de la crisis, siempre lo ha sido, pero se incrementó sin duda su importancia, aún más para nuevas estrategias. La tecnología, que era un facilitador, se convirtió en algo nuclear también en cada nueva estrategia. Y os preguntaréis, ¿cómo se os ocurrió esto de la neurociencia? Pues sinceramente por casualidad. Entramos en contacto con uno de los líderes en el campo del neuromarketing, uno de las 5 top según Gartner. Y en aquella época el neuromarketing consistía fundamentalmente en cómo incrementar la eficacia de una acción comercial concreta, fuera una negociación tú a tú, un folleto, un anuncio, utilizando técnicas de neurociencia en mayor o menor grado. Dijimos, ostras, qué interesante. ¿Y no podemos aplicar este conocimiento que nos da la ciencia a crear nuevas estrategias? ¿No podríamos desarrollarlo también para implantarlas con mayor eficacia? Bueno, y ahí surgió la aplicación. Le ocurre que 2 años después, en 2011, nos dimos cuenta que era fundamental ir al estado del arte de la neurociencia para desarrollar nuestra propia metodología. Y fue ahí cuando, para llegar a tener operativa esta nueva metodología, se hizo imprescindible la inteligencia artificial. Llevamos, como veis, más de 10 años en el campo y como un hito reseñable, en 2016 conseguimos como cliente a AbbVie, que es la 6ª gran farmacéutica mundial y considerada como la líder en neurociencia. Y actualmente estamos en mitad de otra nueva revolución, conjuntamente con IBM, que es precisamente evolucionar nuestra actual plataforma, que ya se nos ha quedado de inteligencia artificial, que ya se nos ha quedado un pelín cortita, evolucionarla a IBM, en la cual tenemos un crecimiento para los próximos años asegurado sin ningún problema, e incorporar también sus diferentes tecnologías cognitivas, lo cual enriquece las capacidades de nuestra tecnología y de nuestra metodología. Además, como veis, es un lujo estar aquí en este evento con 3 partners nuestros, como son IBM, Minsight y Everis. Y diréis, ¿y por qué es tan importante la neurociencia? Porque resulta que el 95% de las decisiones que tomamos son eminentemente subconscientes. Y dices, ostras, pues sí, efectivamente es así, eso nos dice la ciencia. Dicho de otra manera, yo puedo vivir en la ilusión, porque es una ilusión, de que en su día me decidí comprar este iPhone y tomé una decisión consciente. Es mentira, es falso. Mi subconsciente compró una experiencia de uso, una exclusividad, un diseño. Luego vino mi consciente y lo razonó, lo racionalizó. ¿Vale? Dijo, no, es que es una máquina muy buena, está integrada con el Mac, todo va estupendo, pero es una ilusión, es mentira. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hicimos? Bueno, pues desarrollar un modelo de inteligencia artificial que nos permitiera entender a los públicos de nuestros clientes de acuerdo al estado del arte de la neurociencia. Actualmente este modelo es muy complicado. Tiene más de 4.000, es un modelo de inteligencia artificial con más de 4.000 variables, tremendamente complicado, y lo utilizamos para comprender a los públicos de nuestros clientes, incluso a nivel de los porqués específicos de su comportamiento. No entraremos en comentarlo porque no acabaríamos nunca. Solamente os voy a poner un ejemplo para que veáis el calibre de lo que estamos hablando. Una de las dimensiones, los facilitadores, tiene una subdimensión que trata de lo siguiente. Resulta que nuestro cerebro humano es la computadora más potente que hay en el mundo. Ingenieros y científicos no se ponen de acuerdo en cuántas generaciones nuestro cerebro va por delante de los actuales supercomputadores cuánticos. Y cada 4 o 5 años hay un nuevo descubrimiento de la neurociencia que nos hace aún más conscientes de nuestra ignorancia. Y vosotros diréis, ¿y para qué porras utiliza nuestro cerebro semejante capacidad de computación? Bueno, pues os lo diré muy claro. Para construirse su realidad en base básicamente a 2 criterios. Nuestra supervivencia como individuos y, en segundo lugar, la de nuestra especie, y el ahorro de energía, porque es un lujo que en medio kilo consuma un 20% de nuestra energía corporal. Bueno, pues resulta
que los algoritmos para conseguir esto, para crear nuestra realidad, que poco tiene que ver con la realidad fidedigna, esos algoritmos siguen presentes. Y yo os voy a enseñar ahora uno de ellos. Lógicamente obedecen a nuestro diseño, a cuando éramos cazadores-recolectores, o sea, a necesidades ancestrales de nuestra especie. Pero veréis que están plenamente operativos. Este en concreto nos servía para cuando íbamos andando por la sabana, ser capaces de detectar el menor movimiento de un matorral porque podía ser un león que se nos venía encima. Pues veréis que este patrón hoy por hoy sigue perfectamente operativo. Ahora, en cuanto se ponga el vídeo en marcha en realización, por favor, fijad la vista en la cruz de en medio de la imagen. Y no la mováis de la cruz porque si hacéis trampas no funciona. Fijaos, las caras se deforman. Miráis las caras, pero si están bien. Miráis de nuevo la cruz y se vuelven a deformar. Y miráis de nuevo las caras, pero porras, si están bien. Y miráis de nuevo la cruz y se vuelven a deformar. Y así tantas veces como lo hagáis. Y esto además no es un efecto óptico, no se arregla con una lente. Es nuestro cerebro que está creando su realidad, en este caso para salvaros la vida en la sabana africana. Sorprendente, ¿verdad? Pues pensad que hoy por hoy los científicos tienen identificados más de 200 efectos como este que pueden conseguir que nuestros públicos vean igual de distorsionadas que veis vosotros las caras, vean distorsionada nuestra propuesta de valor. Y diréis, bueno, fantástico, hay un modelo de 4.000 variables de inteligencia artificial, la coña, ¿no? Y eso es un trabajo previo de trabajo de campo para calibrarlo, fantástico. Bueno, estupendo, pero ¿esto cómo se aplica en la empresa? Que al fin y al cabo somos una consultora, estamos para hacer un negocio. Básicamente en 4 fases. Discovery, que es entender al público objeto de estudio, entenderlo subconsciente y conscientemente, entender sus deseos, requerimientos, anhelos, necesidades, ¿vale? Pero siempre dentro del ámbito objeto de estudio. Esto es un tema de privacidad muy importante. Lo siguiente es traducirlo a la empresa en diferentes escenarios y luego a raíz de ahí diseñarlo en detalle e implantarlo con metodologías específicas que nos permiten ser bastante más eficaces. Entonces, aquí veis perfectamente estructuradas las diferentes capas de nuestra inteligencia artificial. En el Discovery tenemos una capa científica, ¿vale? que es nuestro NeuroLab, del que luego hablaremos. Luego la capa de las 5 dimensiones, que nos permite entender los porqués de los comportamientos del público objetivo, calibrada en cada caso para cada público específico de nuestro cliente. Y luego la traducción de ese conocimiento en la empresa, que sería la conceptualización. Y luego la implantación, como os decía, metodologías específicas, como por ejemplo para la gestión del cambio. O sea, ¿qué me pasó? Y aquí hemos llegado. Señores, ese es el nuevo paradigma de la innovación. ¿Qué ocurre? Nos han vendido siempre, porque además es así, que la innovación conlleva necesariamente una continua prueba y error. ¿Y por qué eso es así? Eso es así porque las personas dicen lo que honestamente piensan, que luego tiene poco o nada que ver con cómo se comportan. No es nuestro caso. Nosotros modelizamos el comportamiento de este público, con lo cual sí que lo entendemos. Por tanto, evitamos la prueba y error. De hecho, ha habido clientes que en un momento dado, a la hora de lanzar el resultado del estudio, muy disruptivo generalmente, han dicho, ostras, por credibilidad interna necesito poder hacer una nueva medición de mercado porque realmente nos da miedo y bueno, así nos cubrimos, ¿no? Bueno, pues cuando hemos hecho esto, las diferencias que ha habido respecto al modelo inicialmente diseñado, para algo disruptivo, eran muy pequeñitas. No hubiera pasado absolutamente nada si no hubiéramos hecho esas mediciones ni las hubiéramos corregido. Bueno, este es el esquema, ¿vale?, del proceso y de las diferentes capas de nuestra inteligencia artificial. La amarilla es la científica, que es nuestro lab, del que ahora hablaremos. La roja sería la capa de modelización de la comprensión del público objeto de estudio. La rosita, digamos, o naranjita, no sé, sería la traducción a la empresa. Y luego la más clarita sería las tecnologías y metodologías específicas para conseguir esta implantación, como os decíamos, con más eficacia. Bueno, y ahora hablemos del lab. El lab es la primera capa de todas, es la capa científica, ¿vale? No es especialmente la más importante, como mínimo no es más ni menos importante que la de las 5 dimensiones, por ejemplo. Pero es cierto
que es quizá la más tangible y donde podemos ver más claramente, más tangiblemente, la fusión entre ciencia e inteligencia artificial. En el año 2004, dos laboratorios, colaborando entre ellos, y realmente líderes a nivel internacional, sacaron una tecnología por la cual, a partir de 143 puntos del rostro, eran capaces de medir patrones subconscientes del individuo, de la persona. Cuando nos enteramos, dijimos, esto es sumamente interesante, pero había que darle contenido y colaboramos con esos laboratorios para darle ese contenido. Y así obtenemos información del subconsciente, tanto más superficial, como por ejemplo estados afectivos o estados emocionales, pero también más profunda. Este lab nos permite, por tanto, llegar al subconsciente profundo de manera no intrusiva, no hace falta un escáner, ni hace falta tampoco electrodos, nada por el estilo. Es cross-cultural a nivel de etnia, de edad, de género. Eso sí, hay una excepción, los hipsters. Como resulta que con la barba se tapa media cara y la webcam rayos X no tiene, pues es cross-cultural excepto hipsters. Es instantáneo. Podemos ver los resultados del subconsciente en tiempo real, tanto in situ como en remoto. Es desplegable en offline a través de un panel y es muy robusto. Hemos hecho discoveries incluso en teléfono móvil, en smartphone, sin peana, y la mayoría del rato funciona perfectamente. ¿Qué nos permite nuestra metodología y tecnología en sus diferentes capas? Incluso para un trabajo táctico, algo que en su día nos sorprendió. Un cliente nos pidió, luego lo veremos, que le midiéramos, que le testáramos la siguiente versión de su intranet. Y nos sorprendió porque realmente sí, o sea, medimos con rigor científico cuál era el parecer de sus empleados respecto a la nueva versión, pero fuimos mucho más allá. Entendimos por qué lo que les gustaba, no les gustaba, desagradaba, enfadaba. Entendimos los porqués. Y mucho mejor, con la siguiente capa de la metodología le dimos los cómo. Esto ahora lo veremos. Este es el dashboard en tiempo real de nuestra metodología, de nuestro lab. Claro, en su día, traducir subconsciente en un dashboard que se entienda es súper complicado. Entonces dijimos, bueno, pues hablemos de algo que tengamos todos más interiorizado, las emociones. A nivel neurocientífico no hay un consenso sobre qué es una emoción, pero a nivel de la psicología es un concepto muy asentado y muy entendido. Dijimos, pues venga, emociones. ¿Qué ocurría? Que nos salían 9. Y dijimos, ostras, controlar 9 emociones en tiempo real es muy complicado. Dijimos, bueno, pues hagamos 3 valencias, 3 saldos emocionales. Un positivo, al cual llegaremos toda la información subconsciente, que aunque sea muy indirectamente, se pueda direccionar o alinear con emociones positivas. Lo mismo con las negativas, pero había mucha información subconsciente que quedaba en el aire. Y dijimos, bueno, pues creemos una valencia neutra. Y así hicimos este ejemplo, ¿vale? Que los estímulos y la encuesta no está hecha con nuestra metodología, pero es ilustrativo para que veamos las capacidades del dashboard que tenemos en tiempo real. En este caso, un participante se le pregunta sobre cuál es su preferencia en aceites, después de N pasos, pues para eliminar sesgos, para tranquilizarlo, etc., ¿no? Y como veis, pues respondió otras marcas primero, segundo Borges, tercero Carbonell. Bueno, respondió lo que honestamente pensaba. Sin embargo, a nivel subconsciente, veíamos, en este caso lo podemos detectar por la pendiente, aunque nosotros la información damos el neuroscore subconsciente exacto, porque disponemos de muchísima más información, ¿vale? En este caso veíamos que el subconsciente prefería las marcas de distribución. Y le preguntamos, ¿tú qué compras en casa? Marcas de distribución. Ostras, curioso. ¿Y te gusta? ¿Qué te parece? No, están muy bien. Calidad-coste me parecen estupendas. Y su segunda preferencia subconsciente era Carbonell. Y le preguntamos, ¿de qué te suena Carbonell? Y dijo, ostras, se quedó pensando, dijo, sí, ya lo sé, claro, Carbonell es el aceite que tomábamos en casa de pequeñitos. O sea que a posteriori pudo perfectamente racionalizar aquello que su subconsciente ya nos adelantó. Bueno, un ejemplo trabajando, de un trabajo de campo. Nada, vamos muy por encima con dos proyectos. En este caso fue una farmacéutica, un B2B, ¿vale? Que nos pidió entender la toma de decisiones de los grandes hospitales para contratar a una farmacéutica y para comprar un medicamento. ¿Vale? Pues los resultados fueron los que nos temíamos. Ellos pensaban que la toma de decisiones era eminentemente racional, que les compraban porque tenían un principio activo, una molécula diferencial y por precio. Eran las dos variables que ellos entendían que eran fundamentales en la decisión. Bueno, pues vimos que no.
Vimos que un laboratorio para los hospitales era de referencia o no en base a, bueno, pues como veis, los primeros 5 principios, que no eran estos, por confidencialidad, lógicamente los hemos modificado, ¿vale? Pero fijaos que las principales 5 razones no tenían nada que ver ni con precio ni con molécula diferencial. Incluso el proceso de toma de decisiones del medicamento, pues precio y molécula diferencial entraban como cuarta y quinta variable. Esto supuso rehacer sustancialmente su propuesta de valor por llegar mucho más allá. O en el caso de la intranet, por la cual llegamos incluso a entender lo que esperaban los empleados y más de lo que esperaban los empleados, ser capaces de encontrar un gap entre la valoración subconsciente de cada expectativa y lo que el prototipo de aquella intranet les había parecido. En base a ese gap, estructuramos las fases de manera subconscientemente coherente y se consiguió unos ratios de adopción muy superiores a los habituales. Y ahora diréis, ¿por qué gestión del talento? Bueno, entramos en este campo, curiosamente, porque nos lo indicó IBM, nuestro partner. Nos dijo, esta es tendencia y vemos clarísimamente que tenemos conjuntamente una oportunidad. Y bueno, el primer planteamiento fue decir, bueno, pues veamos un proceso de recruiting en el cual los candidatos responden desde casa a través del chatbot y llegamos a una primera preselección. Esa preselección puede venir, por ejemplo, por aquellos candidatos que cumplen en un cierto score las 3 competencias críticas para el puesto. Bueno, ahora lo veremos. Y luego ya en más detalle para aquellos candidatos, en más profundidad con todas las competencias, para aquellos candidatos ya finalistas, ¿no? Entonces podemos poner un momentito el dashboard. Perdón, el dashboard no. Ahora veremos el chatbot con el cual interactuarían los participantes. Ya lo estamos viendo, perfecto. Entonces he de leer la autorización, lógicamente. Y es un doble consentimiento. Conforme me van a grabar el rostro para hacer un análisis de mis reacciones subconscientes y segundo, que van a poder trabajar mi información a nivel individual. El chatbot se presenta. Doy mi nombre, por ejemplo. Me pregunta por mi género en este caso. Todo eso es absolutamente configurable. En cada caso es un mundo. Le da, bueno, ponemos cualquier cosa. Número de teléfono. Un correo. Usuario de Twitter, pues da igual. Es todo correcto. Disculpad, no sé qué he hecho. Bueno, os resumo. Acabaremos antes. El siguiente paso el sistema te pide grabar un vídeo, ¿vale? Que expliques tú por qué es el candidato óptimo para el puesto y luego te hace desarrollar un test que puede ser de personalidad, de competencias, cada cliente es un mundo. Generalmente es de competencias. Y luego a posteriori te puede preguntar pues, tus prioridades en la vida, lo que tú quieras, y todo ello contrastarlo a nivel consciente y subconsciente. Imaginaos la información, primero la facilidad para el participante, la facilidad también para el recruiter, que puede procesar toda la información de una manera con rigor científico, de una manera masiva. Además, puede dar un feedback al candidato, por ejemplo, con respecto a cómo él se cree que es versus cómo su subconsciente dice que es. Estamos aportando valor al participante y, por tanto, al employer branding. ¿Vale? Y bueno, ya para acabar, que me he pasado del tiempo, lo siento. Ya para acabar, pues bueno, el objetivo de la exposición era hacer una presentación muy por encima para que entendierais cómo de la conjunción de neurociencia e inteligencia artificial llegamos a un nuevo paradigma en el cual no hay que probar y errar para innovar, sino que directamente tendemos a los públicos objeto de esa innovación y les damos lo que realmente quieren, aunque no sean conscientes. Y bueno, quedará a vuestra entera disposición y dar las gracias por vuestra atención.